Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit eligió el amor en lugar de la fama. Discusión con productores sacó a la luz una decisión que nadie esperaba. El reconocido actor turco Burak Özçivit, famoso por su papel en la serie Kurulus, Osman, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por una decisión personal que ha generado revuelo en la industria del entretenimiento. Según fuentes cercanas a la producción, Burak tuvo un enfrentamiento acalorado con los productores de una esperada serie internacional. Tras negarse a aceptar un papel que habría significado un gran salto en su carrera internacional. No voy a comprometer mi corazón por una fama pasajera. He elegido el amor, no el papel, habría dicho Burak durante una reunión privada, según filtraciones de una fuente que estuvo presente. Todo comenzó cuando los rumores sobre una posible separación entre Burak y su esposa Fariye Evcen comenzaron a circular. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la razón real de esos rumores era una presión constante por parte de los productores de Hollywood para que Burak se trasladara a Los Ángeles por al menos 2 años para grabar una serie de alto presupuesto. La propuesta incluía un contrato millonario y una proyección global sin precedentes. Pero había una condición clara: debía mudarse solo y dejar Turquía atrás, al menos por un tiempo. Según las fuentes, Fariye no estaba de acuerdo con esta decisión, ya que significaba distanciarse de sus hijos y del estilo de vida familiar que habían construido juntos. En una conversación privada con una amiga cercana, Fariye habría dicho: "No somos una pareja de catálogo. No quiero que el trabajo nos separe. Prefiero 1000 veces menos dinero y más paz en casa". La presión de los productores aumentó cuando Burak mostró dudas. Durante una reunión tensa en Estambul, uno de los productores le habría dicho: "Estás cometiendo un error. Esta es tu gran oportunidad". Pero Burak, con voz firme, respondió: "Mi gran oportunidad ya la tengo. Es mi familia". Las redes sociales explotaron tras conocerse el incidente. Muchos fans lo elogiaron por su decisión valiente. "Burak no solo es guapo, también tiene principios, admirable", escribió una fan en Twitter. Otra comentó: "Ese hombre vale oro. Un verdadero caballero". Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos críticos del medio afirmaron que su decisión fue poco profesional. Un reconocido comentarista de entretenimiento en España dijo: "Comprensible desde lo personal, pero cuestionable desde lo artístico. Perdió una oportunidad de oro". La polémica se intensificó cuando una revista de espectáculos publicó un artículo exclusivo titulado "El hombre que dijo no a Hollywood por amor", revelando más detalles sobre lo sucedido entre bastidores. Según el reportaje, Burak Özçivit había recibido personalmente una visita de uno de los directores más influyentes de la industria estadounidense, quien voló hasta Estambul para intentar convencerlo. Durante aquella reunión privada en un hotel de lujo en Beşiktaş, el director le presentó a Burak el guión del proyecto, una miniserie dramática ambientada en el Medio Oriente con tintes históricos, en la que el personaje principal había sido escrito específicamente pensando en él. El guión tenía una calidad excepcional, con diálogos potentes y una narrativa intensa, algo que hubiese encantado a cualquier actor ambicioso. Burak lo leyó atentamente. Se dice que se mostró conmovido por la historia. "Me habla el alma", confesó en voz baja, pero después levantó la mirada y agregó: "Lamentablemente, no en el momento correcto de mi vida". Al día siguiente, su decisión ya era definitiva. La noticia corrió como pólvora entre los medios nacionales e internacionales. Mientras algunos lo consideraban un acto romántico digno de aplaudir, otros comenzaron a especular si existían razones más profundas tras su negativa. Un periodista de una emisora alemana señaló que podría haber influencias políticas en su decisión. "No se trata solo de amor. Quizás también quiere evitar entrar en un sistema que cambia demasiado a las personas". Burak es un hombre de raíces profundas. Sin embargo, otros desestimaron esta teoría, insistiendo en que su compromiso con Fariye era auténtico y que no había lugar para teorías conspirativas. Por su parte, Fariye, que hasta entonces había permanecido en silencio, compartió una historia en Instagram con una imagen de sus hijos jugando en el jardín y un simple texto: "Gracias por elegirnos". El mensaje fue interpretado por miles de seguidores como una confirmación emocional del sacrificio que ambos estaban dispuestos a hacer por su familia.
El revuelo fue tal que varios canales de televisión organizaron programas especiales sobre el tema. En uno de ellos, una psicóloga invitada analizó la situación desde una perspectiva familiar. Este es un caso raro de priorización emocional en el mundo del espectáculo. Estamos acostumbrados a ver cómo el trabajo devora a las relaciones, pero aquí vemos un intento por preservar lo esencial. Mientras tanto, los productores de la serie internacional anunciaron que seguirían adelante con el proyecto y comenzarían la búsqueda de otro protagonista. Aunque evitaron mencionar el nombre de Burak en sus declaraciones, dejaron entrever su decepción por la pérdida de su primera elección. Pese a las críticas, Burak no se retractó. En una entrevista concedida semanas después a una revista turca, explicó: "No me arrepiento. Vivimos en una época en la que se nos empuja a pensar que el éxito se mide por la visibilidad y el dinero. Pero hay éxitos invisibles, como acostarte cada noche sabiendo que no traicionaste lo que más amas". Sus palabras conmovieron a muchos y fueron replicadas en redes sociales por personas que encontraron inspiración en su ejemplo. Algunos incluso comenzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag #elijo el amor, que se volvió tendencia en varios países hispanohablantes. En paralelo, Burak retomó sus compromisos locales. Apareció en eventos culturales en Turquía, visitó escuelas rurales como parte de una campaña educativa y grabó mensajes de apoyo a iniciativas sociales. Su imagen se reforzó como la de un artista comprometido no solo con su arte, sino también con su entorno. Por otro lado, Farideh también experimentó un renacimiento profesional. Aprovechando el apoyo del público, decidió lanzar una línea de ropa para madres e hijos, basada en la sostenibilidad y el diseño artesanal. La campaña publicitaria, que contó con la participación de toda la familia, fue un éxito rotundo y mostró al público una faceta íntima, cotidiana y tierna de la pareja. El vínculo entre Burak y Farideh pareció fortalecerse aún más después del episodio. En entrevistas, ambos hablaron con transparencia sobre los desafíos de equilibrar carrera y vida personal, especialmente en una industria que no perdona la ausencia ni las pausas. "Claro que a veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiese aceptado esa propuesta", confesó Burak en una charla reciente. "Pero luego miro a mis hijos correr hacia mí cuando llego a casa, a mi esposa sonreír mientras me sirve un café, y entiendo que no me falta nada". El actor también mencionó que no cierra las puertas a futuros proyectos internacionales, pero dejó claro que nunca más aceptará algo que le exija renunciar a su vida familiar. "El arte es parte de mí, pero mi hogar es mi raíz. No hay premio ni fama que valga más que eso". Sus declaraciones fueron ampliamente compartidas por celebridades y fans, quienes destacaron la necesidad de redefinir el concepto de éxito en una época marcada por la inmediatez y la ambición sin límites. En definitiva, la decisión de Burak Özçivit no solo marcó un punto de inflexión en su carrera, sino que también abrió un debate más amplio sobre los valores, la fama y la importancia de elegir con el corazón. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre la decisión de Burak. Hasta la próxima, mis queridas amigas.